¿Por qué estoy en Cristo? No es una pregunta, es una declaración de todo lo que somos, todo lo que resulta en nuestras vidas por estar en Cristo Jesús. Si has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, reconociendo que sos pecador, habiéndote arrepentido de tus pecados, y Cristo ahora es el Señor de tu vida, estás en Él. La Biblia dice que el hecho de estar en Cristo es la esperanza de la gloria. Y como resultado, hemos visto en la epístola a los Efesios y en los 4 evangelios y ahora en Romanos, estamos mirando esto de lo que somos y por qué estamos en Cristo, lo que somos o lo que yo soy en la primera persona, lo que he sido, lo que estoy siendo, lo que seremos. También lo que tengo, lo que hago, lo que haré en el futuro y lo que yo puedo. Ahora, en el estudio anterior de este sobre por qué estoy en Cristo, vimos lo que yo soy en la epístola a los romanos. Si no me equivoco, eran 32 diferentes realidades. Ahora quiero ver con ustedes aquí lo que yo he sido, son 16 realidades, y lo que estoy siendo y lo que yo seré en la epístola a los romanos. Primero, lo que yo he sido, justificado por la fe. Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado no significa que justificamos algo como si fuese una excusa, sino que Dios nos declara justos por nuestra fe en Cristo, no por nuestros méritos, no por algo que nosotros hemos hecho, es por lo que Cristo hizo en la cruz cuando derramó su sangre y murió en nuestro lugar como nuestro sustituto, así satisfaciendo las demandas santas de la justicia ofendida de Dios. Cristo es el justo que murió por los injustos, nosotros. Y por eso somos justificados, no por obras, no por ser buena persona, no por ser religiosa, no por ir a las reuniones de la iglesia, no por ser bautizado, sino por la fe en Jesucristo. Justificado pues por la fe. También Romanos 6, versículos 3 y 4 dicen esto. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sumergidos en él? Por eso estamos en él. Esto se refiere a lo que sucede en nuestro corazón al poner nuestra fe y confianza en Jesús. No se refiere al bautismo en agua, el bautismo en agua lo demuestra, lo simboliza, pero esta es la realidad. Y sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de lo muerto por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. También Romanos 6:6 encontramos que porque estamos en Cristo hemos sido crucificados con Cristo. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. También en el versículo 13 encontramos que hemos sido llevados de muerte a vida. Romanos 6:13 dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Romanos 6:18 explica que hemos sido libertados del pecado. Y el versículo 22 con eso dice, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Capítulo 7, versículo 4 al 6 explica que porque estamos en Cristo, hemos sido librados de la ley por la muerte con Cristo.
Romanos 7 dice esto, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, o sea, sin Cristo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 8:2 explica que porque estamos en Cristo también somos librados de la ley del pecado y de la muerte. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Romanos 8, versos 18 al 24, explica que al estar en Cristo somos salvos o hemos sido salvos con la esperanza de la redención y gloria futuras. Escuche, es un poco más extenso este pasaje. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Hemos sido salvos con la esperanza de esta redención y gloria futuras. También he sido llamado por Dios conforme a su propósito, porque estoy en Cristo. Verso 28 de Romanos 8, de memoria muchos lo saben, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y junto con eso es el versículo 29 que explica que hemos sido conocidos por Dios personalmente antes de nacer. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y con este versículo entendemos que porque estamos en Cristo hemos sido predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo. Y con el 29 y el 30, encontramos que porque estamos en Cristo he sido predestinado, llamado, justificado y glorificado. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué tremendas verdades y realidades en tu vida si estás en Cristo. Y tan importante es meditar en estas realidades. Continuamos. En Romano capítulo 9, versículo 15 a 16, leemos que sí, porque estoy en Cristo, he sido escogido para recibir la misericordia y compasión de Dios. El texto dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia. También el versículo 23 del capítulo 9 explica que hemos sido preparados de antemano para gloria. Dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Verso 24 dice, porque estoy en Cristo, he sido llamado por Dios, a lo cual también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios, como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Porque estoy en Cristo, he sido salvo porque creo en Jesús e invoqué su nombre. Romanos 10, versos 8 a 13 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Escuchaste eso? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si no eres salvo, si no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, acá se explica cómo. De creer con todo el corazón que Dios le levantó de los muertos. De confesar con tu boca que Jesús es el Señor y Señor de tu vida. De invocar, de llamarle a Él y pedirle perdón de tus pecados, arrepintiéndote, dándote vuelta de tus pecados, confiando por completo en Jesús, serás salvo y estarás en Cristo. Yo quiero ver con ustedes dos temas más, porque estoy en Cristo, estoy en Romanos, estoy siendo, primero en Romanos 6:19, santificado por el fruto de servir a Dios. Leemos en versos 19 y 22 de capítulo 6. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y porque estoy en Cristo, estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y porque estoy en Cristo, estoy siendo transformado a la imagen de Jesucristo. Nuevamente los versículos 28 a 30 de Romanos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este asunto de ser transformado a la imagen de Jesucristo es el propósito por el cual Dios te salva, para que llegues a ser como su Hijo unigénito, Jesucristo, para que Él sea el hermano mayor de muchos, como dice, el primogénito entre muchos hermanos, de llegar a ser como Jesús. Y te pregunto,
Si has puesto tu fe en Cristo, si estás en Cristo, tu vida cada vez más parece como la de Jesús, humilde, manso, paciente, gozoso, preocupado por la obra del Padre, hablando las palabras del Padre, glorificando al Padre en todo lo que haces, buscando agradarle en todo, dejando que Él vaya cambiando y moldeando tu carácter para que sea como Cristo explicó en las bienaventuranzas, pobre en espíritu y los que lloran y manso y con hambre y sed de justicia y misericordioso y con hambre y sed de justicia, mencioné esto, con el corazón limpio y pacificador, buscando la paz y predicando el evangelio de paz y sufriendo persecución como resultado. Esta es la meta de ser transformado a la imagen de Jesucristo, de seguir siendo como Él, como discípulo. Por último, quiero ver 3 realidades más, porque estoy en Cristo, yo seré primero salvo de la ira de Dios y doy gracias a Dios por esa realidad. Romanos 5, verso 9, 10 dice, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, y por la fe, ¿recuerdan eso? Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. También porque estoy en Cristo, yo seré librado del poder de pecado en mi cuerpo. Esto está apuntando al momento cuando estamos con Cristo. Pero mientras tanto, podemos decir con el apóstol Pablo en Romanos 7, versos 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo caracterizado por la muerte, por el pecado en sí. Dice, gracias a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro, seremos librados. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Y por qué estoy en Cristo? Yo seré vivificado por el Espíritu Santo que mora en mí. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Ay, gracias a Dios por todas estas realidades, estas verdades tan grandes, porque estamos en Cristo. ¿Estás en Él? ¿Has puesto tu fe en Él? Espero que Dios obre y utilice estas realidades en tu vida para animarte, para ayudarte, primero a conocerle si no lo conoces, y segundo, para ser transformado a la imagen de su Hijo cada vez más. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, te pido en el nombre de Jesús que así obres, tomando la verdad de tu palabra, sembrándola profundamente en los corazones de todos los oyentes, ayudándonos, Padre, a regocijarnos en lo que somos, porque estamos en Cristo. Y que obres en el corazón de la persona o persona que todavía no han puesto su fe y confianza total y únicamente en Cristo, para que lo hagan, para que se arrepientan, para que confíen en Jesús como el Salvador y Señor de sus vidas, para que puedan estar en Cristo y ver realizado en su vida estas realidades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.